Así que vamos al tema de hoy. Cuando yo digo breve, después no es tan breve, pero creo que sí, hoy es breve, pues no tengo mucho apunte para compartirles. Y me gustó mucho compartir este tema, porque creo que es un tema que no se habla demasiado. Y desde el mes de marzo, o sea, desde el inicio de este ciclo lectivo, estuvimos un poco, o sea, empezamos hablando de la escuela de verano sobre la gracia, sobre los portadores de gracia. También hablamos bastante sobre edificación, ¿sí? Que según el Salmo 127 edificamos una casa por medio de hijos en esta estación. También al hablar de edificación es prioritario o es eh, inevitable hablar de relación. Por eso tuvimos el lindo ejemplo de esta relación disfuncional entre el levita y este hombre llamado Micaías, ahí en el libro de los jueces. Y justamente, bueno, ahora me puse a hacer todo un estudio aparte del libro de los jueces, que quizás en algún momento pueda compartir en la escuela o de alguna manera lo quiero quizás compartir. Un estudio muy interesante, una manera de ver el libro de los jueces que creo que muchos nunca la hemos visto, por lo menos yo nunca la he visto, y me pareció muy interesantísimo verlo desde ese modo. Y lo que vamos a hablar hoy, si bien no voy a hablar del libro de los jueces, al compartir esto que está en Apocalipsis capítulo 3, Samantha todavía no lo publiques, pero los que quieren buscarlo en su Biblia lo pueden buscar, me vino a la mente esta frase tan repetida que vimos en esa clase de que el libro de los jueces era un tiempo de anarquía espiritual, de gobierno espiritual distorsionado, donde cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿sí? Había una ausencia de liderazgo espiritual correcto, no por culpa de los líderes, sino por culpa de que el pueblo decidió ir para cualquier lado. Y Dios levantó hombres fieles y mujeres fieles, pues también está el caso de Débora, como jueces. Es llamativo que Dios levantó a 12. ¿Sí? Si ustedes se cuentan los jueces, son 12 jueces, así como también son los 12 apóstoles y 12 es el número de gobierno, para restaurar el gobierno de ese pueblo. ¿Sí? Mientras estaba el rey, perdón, mientras estaba el juez, el pueblo iba por el camino correcto, pero luego se desvirtuó y volvía a caer en caminos paganos e incorrectos una vez que ese juez dejaba de estar en ejercicio de funciones. Lo que voy a hablar hoy está basado en uno de los mensajes a las iglesias, para aquellos que son alumnos un poco más de más años de la escuela o aquellos que han concurrido al Panamericano. Más de una vez, cuando vemos el mensaje de las 7 iglesias de Apocalipsis 3, hemos entendido que no es un mensaje a una iglesia, sino el mensaje eh, a las ciudades iglesias, o a las iglesias en la ciudad, o a la iglesia ciudad de cada uno de sus lugares. Esmirna, Éfeso, etc. Y la de hoy es la iglesia de la Odisea, ¿sí? Vamos a ir ahora sí a proyectar Apocalipsis capítulo 3, versículo, todo el contexto lo vamos a leer poco a poco, empieza desde el versículo 14 y termina en el 22. Entonces, es muy importante, como a modo introductorio, entender eso, que cuando le habla a Dios a la iglesia de la Odisea, o a la de Éfeso, Esmirna, no le habla a una iglesia, sino le habla al cuerpo de iglesias o al hijo corporativo en esa ciudad. Y ahí está el concepto que hemos aprendido en lo apostólico de iglesia-ciudad. ¿Sí? Y cuando le habla al ángel de la iglesia, le habla al enviado, a la voz importante, trascendente, radical, que estaba llevando un mensaje a la ciudad llamada la Odisea. Dice Apocalipsis 3:14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto. ¿A quién le escribe? Dios le habla a los enviados y los enviados le hablan a las congregaciones.
Dios le escribe al ángel, o sea, por medio del apóstol Juan, se le escribe al ángel de la iglesia, y el ángel de la iglesia, el enviado de esa iglesia, porque ángel en el original es un enviado, no es un ser esotérico ni celestial, ángel es un enviado a la iglesia en la Odisea. Porque un ángel es un enviado que trae un mensaje, un ángel es alguien que ejerce protección a través de ese mensaje, a través de las buenas nuevas. Le habla a la iglesia de la Odisea. ¿A qué nos hace alusión la iglesia de la Odisea o de qué nos está hablando la iglesia de la Odisea? De manera etimológica, esta palabra, la Odisea, tiene dos partes. La primera parte, que es la palabra Laos, tiene que ver con pueblo. Laos quiere decir pueblo. Y la segunda parte quiere decir justicia. También quiere decir correcto. La segunda parte es, en la etimología, o sea, en griego es dike, D-I-K-E. Quiere decir correcto, justicia, audiencia judicial, decisión judicial, especialmente sentencia de condena, ejecución de castigo. Esto es inevitable que me traiga a memoria lo que les decía antes del libro de los jueces, donde cada uno hacía lo que bien le parecía y no había una justicia divina rectora en el modo de operar de ese pueblo. Entonces, Laos con dique junto es la palabra la Odisea y está hablando de la justicia del pueblo. Por eso he llamado a esta enseñanza el gobierno del pueblo, o podríamos llamarla también la justicia del pueblo. Suena muy linda ese título para nosotros que somos gente que nos hemos en su mayoría criado en contextos de democracia en nuestra Latinoamérica y aún, bueno, cuando tuvimos que vivir procesos militares aberrantes, mejor ni recordarlos, pero en general aplaudimos, deseamos y disfrutamos, con sus falencias y sus virtudes, de una vivencia democrática, donde democracia es el gobierno del pueblo, porque los que están arriba fueron elegidos por nosotros, que somos el pueblo. La democracia viene a ser como el modelo humano dentro de todo, más potable, ¿sí? De todo lo conocido, ¿sí? En contra de modelos militares fascistas o en contra de imperialismos que, no sé, el imperio romano, el imperio de, medo-persa, etcétera, donde gobernaba solamente un decreto de alguien a costilla o a expensas de muchas veces del sufrimiento de ciertos sectores, ¿no? Y otros sectores eran privilegiados. Ahora, no es el modelo bíblico un modelo de democracia. Y cuando intentamos poner democracia en nuestros modelos bíblicos, fallamos y se producen resultados muy negativos. Y parece que la Odisea estaba teniendo estos problemas y es por eso que acá se le da una exhortación y una enseñanza y se quiere rediccionar a esta iglesia en la ciudad de la Odisea. Pero voy a ir paso a paso para que puedan comprender la línea de pensamiento que les quiero dejar y va a ser más fácil. Ah, si bien Samantha les va a ir proyectando la Reina Valera, pueden prestar atención a lo que Samantha proyecta o no, como quieran, pero sí les quiero marcar que yo cuando les voy citando el versículo, se los voy a ir leyendo también la Biblia amplificada, que la traduje, o sea, la voy traduciendo yo del inglés porque no está la versión en español. No hay grandes cambios en el versículo 14, así que vamos a ir al versículo 15. A ver, Samantha, si lo proyectás. Yo conozco tus obras que no eres ni frío ni caliente, ojalá fueres frío o caliente. Esto es bien conocido por todos, ¿no? Esta exhortación que se le da a la iglesia de la Odisea por estar en un punto medio de no ser ni frío ni caliente. En la versión amplificada dice, yo conozco tus hechos, que no eres ni frío, frío como algo que refresca,
ni caliente como algo que produce terapia o salud o sanidad, calor para producir algún efecto de sanidad, desearía que fueras frío o caliente. Según el original, cuando habla de frío, habla de una actitud perezosa, floja, lento o inerte. Alguien frío podríamos hablarlo como alguien perezoso, flojo, lento o inerte. Pero miren también esto que me gusta mucho también. Esta palabra frío puede ser en cuanto a la mente de alguien que está destituido, o sea, que carece de, destituido de una fe cristiana cálida y un deseo por la santidad. Vieron, a veces, esto sí es bien usado, a veces creo, en algunos contextos, alguien dice, se enfrió. ¿Sí? Quizás ese que dice se enfrió podría decir, ya no tiene la misma pasión por Cristo, o ya no tiene el mismo deseo cálido de la fe cristiana, o ya no tiene un deseo de ser santo, de buscar una vida apartada que agrade a nuestro Padre, según el concepto de santidad, no como una cuestión religiosa, sino como una cuestión de vida de pureza, de buena reputación, de integridad, de una vida que agrada a Dios. Eso quiere decir frío. Mientras que por el otro parte, el otro extremo es caliente, no eres ni frío ni caliente. Cuando dice que no eres caliente, podría ser am, ent- se entiende por la etimología, caliente es fervor de mente y celo, o sea, alguien apasionado. ¿M? Fervor en su mente, o sea, que su corazón y su mente están unidos en un amor a Dios y un amor a la palabra. No estás ni de un lado y no estás del otro, iglesia de la Odisea, iglesia enfocada en el gobierno del pueblo o en la justicia de la gente, para ser bien preciso, de acuerdo a como leímos la etimología. Versículo 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Te vomitaré de mi boca por ser tibio. Antes de explicar lo que quiere decir tibio, esto no nos olvidemos que es algo corporativo, es un mensaje corporativo que se le da a la iglesia como cuerpo en la Odisea. Pero por supuesto también puede ser tomado a modo individual, ¿sí? Cada uno que siente que la palabra es para él, que no está siendo tan apasionado como antes, que está siendo medio tibio o que está teniendo cierta tibieza, le falta deseo por buscar la santidad o no está siendo tan fervoroso, también lo puede tomar para sí mismo, obviamente. Pueden las dos en los dos planos o en las dos dimensiones. ¿Qué significa la palabra tibio? Viene de la palabra griega CHLIAROS y la definición tiene que ver con la, la condición del alma desdichada y miserable que fluctúa o está fluctuante entre un letargo y un adormecimiento y un fervor de amor. En la definición, entonces, acá vemos que en la definición de tibio se encuentra como el punto medio que no es ni caliente ni frío, como dice el versículo. O sea, ¿por qué no es ni caliente ni frío? Porque en una condición de su alma, que en el alma está incluida también la mente y las emociones, fluctúa. ¿Qué quiere decir fluctúa? Que por momentos está como muy desdichado y miserable y por momentos está fervoroso y apasionado y no tiene un equilibrio, no tiene un balance, no tiene madurez. Alguien que es inestable en su manera de pensar, hoy apoyo, mañana no apoyo, hoy creo, mañana no creo, hoy soy apasionado, hoy soy fiel, hoy soy disciplinado y no soy estable, es alguien que tiene una cierta inmadurez por su inestabilidad, pero también es alguien tibio. Para aquellos que vienen con las enseñanzas de hijo, recuerden que el doctor Ben siempre hizo mucho énfasis que un verdadero hijo en la fe es alguien que es consistentemente digno de confianza o fiel. No que hoy puedo confiar, hoy no. Mañana diezmo, mañana no diezmo. Hoy oro, mañana digo malas palabras y insulto o trato mal a alguien. Hoy soy bueno con los hermanos y sirvo en la casa de fe
y me ocupo del hombre de Dios y me ocupo de que todo esté listo. Mañana no importa que salga todo mal, que salga como salga, que alguien se ocupe. No hay fluctuación en aquellos que son verdaderos hijos en la fe y aquellos que no andan en tibiezas. Entonces me llevó a reflexionar algo tremendo. Ojo cuando dejamos el gobierno en manos de la gente o la justicia en manos de la gente. Ojo cuando dejamos todo al criterio de, bueno, que se haga lo que se pueda y no hay un liderazgo preciso, espiritual, equilibrado, porque podemos caer en estos pozos, podemos caer en estos hábitos, en estas costumbres de fluctuación. Hoy estoy bien, mañana estoy bien. No solo yo, sino como cuerpo, porque acá le está hablando a un cuerpo, a una iglesia, a una ciudad. Ojo con esto. Versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Lo mató. ¿Qué está diciendo? Que por mi boca expreso que soy algo, pero después en mis acciones, hoy lo soy, mañana lo soy, hoy lo intento, mañana me cuesta, mañana no lo logro, por esta fluctuación de mente, por esa tibieza en sus actitudes y en su comportamiento. Repito, no solo a modo individual, sino que esto se volvió algo corporativo en la Odisea, en la iglesia, que se rige por justicia propia o justicia del pueblo. Y acá marqué algo. Dice, en realidad eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Deja de compartir un segundo, Samantha, ahí para que se concentren en lo que les voy a decir. Lo que está diciendo acá es, alguien desdichado y miserable es alguien que no puede disfrutar. Tomen nota, igual van a recibir el pequeño manual porque es muy corta la clase de hoy. Número uno, desdichado y miserable, en que no puede disfrutar. Luego dice, eres pobre. O sea, alguien que no puede usar las riquezas que el reino de los cielos le da, y no las puede ni disfrutar ni tener acceso a esas riquezas. Eres pobre. Número tres, ciego. Alguien ciego no puede ver los propósitos de Dios con claridad. Tiene una nube, una vista parcial o confusa de la verdad de Dios. Alguien ciego. Y por último, desnudo. Desnudo alguien habla de alguien que no está vestido de Cristo, es decir, que no está vestido de la justicia divina. ¿Mm? En la Biblia se habla de los mantos de justicia. O sea, este pueblo, esta iglesia ciudad llamada la Odisea, estaban vestidos de su propia autojusticia y no estaban vestidos de Cristo. El apóstol Pablo, una de sus doctrinas, sus enseñanzas es que nos tenemos que vestir de Cristo. Y la justicia, y el reino de Dios, parte del reino de Dios, es la justicia de Dios en la tierra. El estándar de Dios en la tierra, de eso se trata el reino de Dios, de eso se trata la justicia. Y esta gente estaba carentes de esto y por lo cual estaban desnudos. Versículo 18. Acá está el consejo que se le da a esta iglesia yendo ya a la conclusión del mensaje. Dice, porque tú dices, no, perdón, por tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. O sea, no cualquier oro, no oro impuro, oro que haya atravesado un refinamiento. Refinamiento nos habla de circuncisión, de pruebas, de purificación. Para que seas rico, dejes de ser pobre y seas rico. O sea, dejes de estar sin acceso a las riquezas del reino y a tu herencia como hijo y puedas acceder. Número dos, para que tengas vestiduras blancas para vestirte, o sea, vestiduras de la verdadera justicia, porque son blancas. Y blancas habla también de santidad, de pureza. ¿Se acuerdan que aquel que es frío le había perdido el gusto o el deseo a ser puro delante de Dios? Y lamentablemente vivimos en una iglesia que a veces alguien está súper fervorosa, ama a Dios, hasta ofrenda generosamente, pero a veces su vida es impura. Debemos volver a vestirnos de manera pura. Número 3, y que no descubra la vergüenza de tu desnudez, o sea, estás vestido de justicia para que no seas desnudo tus pecados. Y unge tus ojos con colirio para que veas. O sea, hay todo un proceso de restauración.
con colirio, en otra versión, que es la versión amplificada, dice también con ungüento. ¿Mm? Cuando hablamos de esto que los ojos tienen que ser puestos con colirio, me vino enseguida a la mente algo muy claro, que es el apóstol Pablo, que para hacer la transición de la religión, del fariseísmo, de estar aprendiendo los pies de Gamaliel y de toda la cuestión mosaica y la Torá, tuvo que encontrarse con el mismo Cristo en Damasco que dice, acá estoy yo a quien tú persigues. No puedes dar cosas contra el aguijón. ¿Y qué le pasa al apóstol Pablo? Queda como ciego por un tiempo, por unos días. ¿Por qué? ¿Por qué él queda ciego? ¿Sí? ¿Por qué necesita después el colirio o el ungüento o la sanidad de parte de Dios? ¿Por qué? Porque si no sufre de esto, sacamos el 18, Samantha, si no sufre este efecto tan traumático el apóstol Pablo, seguramente se iba a quedar con su visión puesta en la Torá, en Moisés, en la religión, en el antiguo pacto. Todo eso que mal interpretado lo llevó a perseguir a los cristianos en vez de que se prepare un camino para el Mesías. Tanta religión, en vez de llevarlo a traerle luz de que el Mesías estaba siendo profetizado, o sea, era muy inteligente en su capacidad intelectual, pero no tenía una revelación del Espíritu porque tenía ceguera de los propósitos de Dios escondidos en toda esa Torá, en todo eso que era una verdad, pero mal interpretada, y la letra mata cuando el Espíritu es el que vivifica, y solo el Espíritu que vivifica. Así que aún lo correcto de todas las buenas enseñanzas de Gamaliel, de los saduceos, lo llevaban por un mal camino que era perseguir a los cristianos. Tuvo que ser enceguecido totalmente y después tener como ese colirio, ungüento o esa sanidad de la vista para aceptar al Cristo verdadero y ser revestido del Cristo verdadero y tener como un renacimiento, una resucitación a la verdad divina. Entonces, por eso es importante también esto del colirio. Bueno, el oro refinado, que es pasado por fuego, va cubriendo su desnudez. Y vamos hacia el final. Samantha, si proyectás el 19, vamos a ir a la conclusión de todo esto, que es lo que más quizás nos va a apasionar. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. En la versión amplificada dice también, yo disciplino, te instruyo, te reprendo de manera tierna, como lo hace un padre que lo hace en amor. Arrepiéntete. Miren esta frase del final del versículo 19. Deja de proyectar el 19, Samantha, y escúchenme con atención. Dice, arrepiéntete, cambia tu manera interna de pensar o tu vieja manera de pensar o tu comportamiento pecaminoso y busca la voluntad de Dios. Eso es lo que tuvo que hacer el apóstol Pablo. Cambiar todo su sistema de pensamiento incorrecto y religioso. 20, Samantha. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es hermoso este versículo. No está mal para usarlo para evangelismo, pero no está puesto acá como evangelismo. Es un versículo que Dios le está hablando a su iglesia, la iglesia de la Odisea, y le dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Me han dejado, se han vuelto fríos, han dejado de tener deseo de fervor por mi santidad y mi búsqueda, me han dejado de buscar, pero yo igual estoy a la puerta y llamo. Miren la actitud, imagínenselo. Alguien tan grande como nuestro Dios hace la analogía o la metáfora de alguien que está a la puerta llamando, golpeando. Él, que es el dueño de todo, está a la puerta llamando. Cualquiera de nosotros no entra a su casa llamando, entra directo porque tiene la llave. Y se olvidó la llave, tiene la puerta baja, ábranme porque sos el dueño de la casa. Y aún los que nos casamos, no sé, yo voy a la casa de mis viejos y tengo llave. Y a veces ni les aviso por ahí. O sí les digo, mira que estoy llegando. O abro directo. ¿Por qué? Porque tengo acceso libre a esa casa. Porque es donde yo nací. Sin embargo, él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Es como una actitud de total humildad y de total suavidad del Espíritu Santo queriendo ingresar y de Jesucristo mismo queriendo ingresar. ¿A qué? A tener una intimidad con nosotros, a tener una intimidad con esta iglesia. ¿Por qué? Porque había accesos, o sea, había
impedimentos, había cosas que estorbaban un verdadero acceso de la plenitud de Dios en esta iglesia. O sea, ustedes hacen todas estas prácticas que ponen justicia en manos de la gente, donde priorizan el deseo, los caprichos de la gente, la justicia propia o la religiosidad de este pueblo llamado la Odisea, y no priorizan un gobierno divino, un gobierno teocrático centrado en Dios, sino en lo que quiere y desea la gente, así como lo hizo Saúl también, aprendimos en otras clases. Y todo eso mantiene al verdadero, al fiel, al verdadero, como se presenta en el versículo 14, fuera. Que ahora tengo que golpear para ver si puedo entrar, porque mi intención es tener intimidad con ustedes. Entraré y cenaré con él y él conmigo. Una iglesia que lo ha dejado afuera al Cristo verdadero. Y lamentablemente, gran parte de la iglesia de la cual somos testigos muchas veces como iglesia lo hemos dejado afuera, o la iglesia en el modelo religioso o el modelo donde se centra solamente en la necesidad del pueblo, que el pueblo quiere, el aconsejamiento, no sé, un montón de prácticas que por ahí resultaron buenas en un momento, como la sanidad interior, esto o aquello, la liberación, que en algún contexto sirvieron y fueron útiles, pero cuando está todo centrado en la necesidad del hombre, ojo, que eso no nos está impidiendo desarrollar una palabra cristocéntrica, ojo que todo eso no esté dejándolo afuera de la casa, aquel que quiere aplicar la justicia divina en esa casa, en esa iglesia, en ese ambiente, en esa dimensión. No es que las cosas que dije están mal, pero sobredimensionadas, sobreenfatizadas y edificar alrededor de esos ciertas verdades o ciertas prácticas o metodologías, ojo que no estemos dejando de lado la madurez en Cristo, la verdadera riqueza de la palabra, siendo la fuente fundamental del desarrollo, del entrenamiento y de la disciplina de nosotros como cristianos y como iglesia. 21 y 22. Ya terminamos. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. 22. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cómo termina en los versículos? Terminan con una restauración del dominio, con una restauración del gobierno. Él te invita a esta iglesia que ha dedicado su esfuerzo, a su religiosidad, a una justicia propia. Me gusta esto, no me gusta, me acomoda esto, me queda mejor esto. Justicia propia, la Odisea. Ojo, si te arrepientes, yo te restauro, yo te refino como el oro, yo te doy nueva vestimenta, yo te purifico y vas a poder ocupar el lugar perdido y vas a poder gobernar conmigo, pero gobernando teocráticamente según la verdad de Cristo y no según metodologías o formas que pueden estar dejando afuera al verdadero, al fiel, fiel, al testigo verdadero, al sí, al amén, al que es y siempre será el mismo, que no cambia, aquel que es no solo el autor de nuestra fe, sino el consumador de nuestra fe. Ojo que nuestras prácticas, nuestros métodos, nuestra forma de hacer iglesia y de ser iglesia, ojo que no estén dejando afuera a aquel que quiere venir a cenar, porque en última instancia lo que quiere él es tener intimidad con nosotros. No tener intimidad para que te regocijes y tengas lindos cultos, tener intimidad para volverse un copartícipe de su gobierno y gobernar junto con él. Pero hay que dejarlo gobernar, porque se trata de la justicia del reino, la justicia de Dios sobre la tierra, no mi autojusticia, porque aún a Pablo tuvo que llevarlo al pozo más profundo y enceguecerlo para hacerlo a ver la verdadera justicia y la verdadera dinámica del reino de los cielos. Si no hubiera tenido ese encuentro tan tremendo en Damasco de ser enceguecido a lo antiguo para abrir los ojos a lo nuevo, nunca él podría haber tenido la revelación tan profunda de las dimensiones del cuerpo de Cristo y la dinámica del reino como él nos dejó y nos presentó. Esto es todo por hoy, amigos. Nos vemos el lunes que viene, pero a las 21 no se pierdan la segunda parte de Nuevas Creaciones, ¿no? Nueva creación del Dr. Ben que viene más poderosa como siempre que la primera parte. Y los insto, en la semana va a salir el manual, ya está listo el manual, falta mi última corrección, ya está listo para salir, Samantha les va a publicar en la semana. Lo que les pido como tarea, miren esta enseñanza
cuantas veces puedan, les va a impartir algo tremendo. Y lean el manual, porque el lunes que viene vamos a hacer un ida y vuelta con preguntas para poder analizar en profundidad esto que es tan tremendo de nueva creación, que ya está saliendo en 6 minutos la parte 2. Hay muchos remonones que no la miran, ya nos hemos dado cuenta que no la miran el lunes, pero sí la miran después. Mírenla cuando sea, pero mírenla. Porque, ojo, los letargos y lentos son fríos y después nos volvemos frío y poco caliente, un poco fervoroso. Ojo, cuando estamos en la mitad, porque dice será vomitado. Qué feo, qué fea metáfora, pero no es mía, es del apóstol Juan, ahí en Apocalipsis. Nosotros somos gente caliente, fervorosa, extremadamente dedicados con un deseo a la pureza y a la santidad. Vamos adelante. Los amo un montón como siempre. Se nos acabó el tiempo. Nos vemos el lunes.